las estaban escribiendo a alguien que ya sabía y que conocía, no para nosotros. Esas cosas no las escribieron para gentiles. Moshe, cuando escribió el libro de Vayikra y todos los libros, las escribió para el pueblo de Israel que entendía eso. Entonces ellos, al leer el Vayikra y al leer los sacrificios, podían visualizar en su mente la danza, los cantos. Se cantaba, hermanos, cuando se hacían esos sacrificios. Los sacerdotes cantaban, habían tamborines ahí, habían flautas, habían todas esas cosas. Nosotros pensamos que nomás está ahí alguien con un cuchillo matando al pobre animalito, ¿verdad? Y el cojén ahí bien serio, ahí va recogiendo la sangre y hay que llevarla para allá y sin decir nada. Es muchísimo más que eso, hermanos, la verdad. Es una fiesta, hermanos, son fiestas. Y díganme, nosotros miramos las fiestas y los sacrificios como velorios. Y en realidad son... ¿A quién mira una fiesta como un velorio, hermano? Una fiesta es una fiesta. En una fiesta, ¿qué es lo que hay? Hay alegría, hay vino, hay pan, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso también, ¿verdad? Y cuando se hacían esos sacrificios, eran fiestas, las de agradecimiento, los votos. Cuando una persona llegaba al santuario y ofrecía y daba un sacrificio al padre voluntario de agradecimiento porque había tenido muchos hijos, porque había tenido una buena cosecha, por tantas cosas que cuántas veces nosotros no nos cansamos a veces en nuestras oraciones y siempre le hemos dicho y damos gracias al Padre por todo lo que ha proveído para nosotros. El pueblo de Israel lo hacía llevando una ofrenda, un sacrificio, porque era con la forma como el Padre les había instruido a ellos que lo hicieran. Era su cultura, era la forma como en el Medio Oriente se hacen las cosas, hermanos. Así se reconocía y se le daba honor, esplendor a sus seres que ellos adoraban, independientemente de que fuera Israel. Otros también lo hacían así. Pero nosotros aquí, en esta cultura, todo eso lo miramos como ajeno, como raro, como diferente, como no necesario. Pero en realidad cuando ellos miran de allá para acá, ¿quiénes creen ustedes que son los raros? Nosotros somos los raros. Es la verdad. Y el Padre sabe que su pueblo está aquí también y nos mira y dice, ay, les di carta de divorcio, pero los voy a regresar. Cuando regresemos completamente, hermanos, nos vamos a dar cuenta, vamos a entender mejor estas cosas. Por eso es que el Padre instruyó en sus mandamientos de que celebremos esto año con año, con las manos vacías, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, nos recordamos más adelante, vamos a hablar de eso también. Porque mire, hermano, la misma oración que acabamos de hacer, ¿qué dice? Permítame una. Mira lo que dice ahí. No nos alejes con las manos vacías. Siempre le pedimos eso al Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedimos con eso? Pedimos bendiciones, pedimos salud, pedimos prosperidad. Eso es lo que pedimos. Pero, ¿qué regresamos nosotros a cambio al Padre cuando Él nos bendice? Él mismo lo pidió en sus fiestas. Dijo, cuando se presenten a mí ante las fiestas, dice, las 3 veces al año, ninguno, dice, ninguno. Y vamos a mostrar unos versículos. Se presente delante de mí con las manos vacías, hermanos. Hermanos, a veces... Esto ha sido mal entendido porque se piensa de que se le quiere sacar y exprimir a la gente, ¿verdad? A ver, que dé lo más que pueda y que dé todo lo que tenga y que se quede sin... No, hermanos, recordemos que tenemos muchos ejemplos, que el Padre hasta en los sacrificios permitió y que se diera de acuerdo a lo que la persona podía. Los 2 palominos, ¿se recuerdan? Y el que no podía eso, ofrecía grano. El que más podía, el que tenía billete, ¿qué era lo que presentaba, hermano? ¿Ah? Un toro. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta un toro ahora en día? ¿Unos cuantos? ¿Unos 3,000? Imagínense. Por ahí, 3,000, 4,000 dólares. Digamos que en aquellos tiempos, pero todo es relativo con el tiempo, hermano. En aquellos tiempos tal vez era caro también, siempre ha sido caro. Pero bueno, estos son los nombres de la fiesta, ¿cómo se conoce, hermano? Hapesak, ¿verdad? La fiesta porque pasó, es lo que quiere decir, sobre las casas. Recordamos la historia y vamos a hablar un poquito de ello. El Hamapsol, la fiesta de los panes. Esta palabra casi no la utilizamos nosotros porque es un español antiguo, ¿verdad? De los panes ácimos. ¿Qué quiere? Eso es amargo, quiere decir ácimo, ¿verdad? Pero es una palabra apropiada en español que casi no utilizamos. Hajerut, la fiesta de la libertad. Tenemos que aclarar también, hermano, que la fiesta de la Pascua ha sido malinterpretada porque se ha mirado siempre a Yeshua como que Él murió por nuestros pecados en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? El Cordero Pascual, se le ha conocido siempre, ¿verdad? Y pensamos que es la fiesta que se conmemora o que perdona nuestros pecados. Pero en realidad, cuando esta fiesta se celebró originalmente y la forma que nosotros leemos en las Escrituras, no es lo que representa eso, hermano. Lo que representa Pesach es la libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. Eso es lo que representa. Por eso se le conoce como la fiesta de la libertad. La próxima es
Ha'aviv, la fiesta. No sé si ustedes sabían que Aviv, eso es lo que quiere decir primavera. Quiere decir un grano tierno, suavecito, nuevo, verde, también significa verde también, ¿verdad? Un verde tierno, ¿verdad? Porque es cuando empieza todo, después de que llovió, ¿qué es lo que viene después de la lluvia? Todo empieza a reverdecer, ¿verdad? Todo empieza a dar flores, todo empieza. Y fíjense, ahí empieza el ciclo de las fiestas ahí. Porque el camino que hay que recorrer quizás no va a ser fácil. Y es más fácil empezar un camino que va a estar quizás arduoso adelante cuando todo se mira bien, ¿no? Porque si empezamos desde el principio duro y como que puede desanimar y no va a dar el deseo de querer seguir adelante. Pero si cuando va entrando usted al camino, mira que todo es color de rosa, ¿verdad? Como dicen, verdecito, todo bonito, no tiene problema con querer entrar allá adentro. Una vez que ya esté adentro, ya tiene que seguir adelante. Pero bueno, el punto es que, ¿cuál es el propósito de repasar, de entrenar, de practicar el hacer siempre estas fiestas? ¿Cuál es el propósito, hermanos? O perdón, voy a hacer mejor la pregunta. ¿Cuál es uno de los propósitos, y quizás el más importante, no el único, de que nosotros celebramos esta fiesta todos los años? Bueno, una parte es obediencia, ¿qué más? Uno a la vez, recordar la muerte de Yeshua. Está relacionado, hermano, pero no, en realidad, porque si usted va y le pregunta a un judío que no cree en Yeshua, no le va a decir eso. Recordar la liberación del pueblo de Israel. ¿Qué más, hermanos? A ver si alguien le da el clavo. Para cuando lleguemos a Israel a celebrarla con Yeshua. Ok. Para cuando lleguemos a Israel y celebrarla a todos. ¿Qué atleta llega a una competencia sin practicar? Por eso es ensayo, práctica. ¿Verdad? Ustedes saben que hace poco pasaron las Olimpiadas, ¿no? Y los atletas, ¿ustedes piensan que ellos pueden hacer esas cosas que hacen mirando televisión? Mirando hasta que el dinero no se pare. No, hermano, no vamos a llegar así, hermanos. A mí me van a conocer quizás como el hermano aquel regañón, que solo regañando no nos pasaba, ¿verdad? Pero la verdad que los coaches, ¿cómo creen que entrenan ustedes a sus equipos? ¿Cómo entrenan los coaches a sus equipos? Con disciplina, hermano, porque quiere que ganen, quiere que aprendan. Ese es el deseo. No es porque los quiere tratar mal. No les habla así para que sean los últimos. Les habla así porque quiere que sean los primeros. Pero también el que está aprendiendo también tiene que poner de su parte, hermanos. Y el propósito de celebrar esta fiesta es que para el próximo año la hagamos mejor. Y el próximo año la hagamos mucho mejor. Para que cuando llegue el tiempo que el Padre ya tiene estipulado, el tiempo perfecto del Padre, nosotros ya seamos bien conocedores de estas cosas. Porque cada año vamos a ir aprendiendo nuevos aspectos, hermanos. Y ustedes tal vez se van a dar cuenta. Los que se recuerdan cómo la celebramos el año pasado y algunas de las cosas que dijimos. No, pero bueno, los cantos pueden ser nuevos, pero lo que tenemos que aprender de la fiesta, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que no mencionamos los diferentes nombres como se le conoce a la fiesta y por qué se le conoce así. ¿Verdad? La libertad, el pueblo de Israel fue libertado. Ácimos también se le conoce así, la fiesta de los panes y levadura, porque hoy es el primer día, ¿verdad? Y no sé si está de más decirlo, de que sabemos que el mandamiento dice que no tenemos que encontrar, no se debe de encontrar levadura en todas nuestras habitaciones. Dije el Padre, donde quiera que habiten, donde quiera que estén. Y ya expliqué un poco de eso, hermano, qué es lo que significa y cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Y dijimos que pues sabemos algunos que quizás no tenemos control sobre donde vivimos y no lo podemos hacer como quisiéramos. Pero antes que se me olvide, y cuando pasemos nosotros a lo que le decimos el ritual, la liturgia, como se le conoce también. Estábamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 12. Verso dice 24. Voy a empezar a leer en el verso 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Hashem os dará, como prometió, guardaréis, ¿qué dice ahí? Este rito. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, Padre? ¿Qué es rito? Aquí hermano me lo dijo aquí. ¿Qué es este rito? Ceremonia, este ritual, esta ceremonia, esta forma como usted. Pero fíjese que interesantemente el Padre no da los detalles que lo hagamos así, fíjense. Aunque algunas de las cosas que ustedes van a ver aquí, en realidad no son estrictamente mandamientos. Pero algunas de las... Y es que esas son las cosas que el Padre entregó a los líderes, a los ancianos. El Padre no siempre dio todos los detalles, lo voy a hacer así. Dio los principios. Y sobre esos principios
los ancianos, los líderes, se guiaban con el deseo de obedecer el mandamiento. Entonces, el ritual, podemos decir, ¿es una tradición de hombre o es un mandamiento? Que hay que hacer un ritual. Dice el Padre que, y haréis este rito. Pero hay rituales que van a variar de congregación a congregación, ¿verdad? Pero hay cosas principales que no pueden faltar en el ritual, y que son las cosas que menciona ahí en el capítulo 12, que las conocemos como ¿qué? Las hierbas amargas. ¿Qué más? Vamos a ver si ya sabemos. ¿Qué más lo que tiene que tener el ritual? Miel. Panes sin levadura. No miel. ¿Qué más? El vino, parte de alegrarse. Falta el Cordero Pascual, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué es que no lo tenemos aquí? ¿Y por qué está simbolizado simplemente con este shank bone, le dice, con este hueso ahí, ¿verdad? Que está ahí. ¿Por qué es que no? Y varía, como digo, de comunidad a comunidad y de congregación a congregación. Pero dentro de lo que es, lo que se conoce el judaísmo, independientemente de qué rama del judaísmo sea, ellos tienen bien entendido de que no se puede tener un cordero ahí. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso porque va a aparecer en el ritual. Entonces, hay unas cosas que son principales del ritual, que las está mencionando ahí el libro de Shemot, de Éxodo. Las otras cosas, el orden, ¿verdad? Cómo lo hagamos. Y las partes, por ejemplo, donde dice, cuando tu hijo te pregunte, le vas a decir esto. O sea, cuando estén haciendo esa ceremonia, cuando estén en esa fiesta, haciendo estas cosas, y tu hijo te pregunte, porque los niños preguntan, papi, ¿por qué ahora estamos haciendo las cosas diferentes? ¿Verdad? Los niños de que todavía no están en la edad y no entienden de que estamos haciendo una fiesta, que estamos conmemorando y celebrando algo. Papi, ¿qué es esto? Y le vas a decir, tienes que decir, porque acuérdense que esto empezó ¿dónde? No empezó en el santuario. ¿Dónde empezó? En los hogares de los israelitas. Y una cosa tienen ellos que dicen, nadie debe de celebrar Pesach solo, dice. Nadie debe celebrar Pesach solo. Tiene que celebrarse siempre, mínimo, como familia. Ideal, como pueblo, como congregación. Pero como familia, ¿verdad? Debería siempre celebrarse. Si usted no pudo venir por diferentes motivos, ¿verdad? En su casa por lo menos debería ser algo lo más que usted pudiera parecido. Así que si ustedes en alguna ocasión en el futuro pues no pueden estar aquí o en otra congregación, inviten a alguien y le hablan un poco de esto y tenga las cosas, prepárese. Pero no olvide de hacer el ritual, porque es fácil, hermano, cuando dejamos de hacer las cosas, para que lo dejemos al olvido. Así que, ¿qué más? ¿Algunas preguntas acerca de lo que estamos celebrando? Quiero decir acerca, ya que hablamos lo del... Sí. No combina eso. Okay. Eso es moderno, pero tampoco quebranta el mandamiento. Okay. Recordemos, una cosa es que haga algo que usted quebrante el mandamiento, o algo que puede hacer que no lo está quebrantando, pero es aceptable. Y tenemos el ejemplo. Recordemos que Yeshua dio muestras de que hay cosas que estaban en la tradición que eran aceptables y no había problema con hacerlas siempre y cuando no quebrantara el mandamiento. Porque él dijo, todas estas cosas era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, lo más importante, el mandamiento. Uno de los ejemplos que yo siempre he dicho, vez tras vez, ¿cuál es? En la tradición que Yeshua mostró, dando ejemplo de él, haciéndolo, de que estaba aceptable, que era correcto. ¿Recuerdan? Algo que Yeshua hizo, que es tradición, que no es mandamiento, pero si él lo hizo, y miramos nosotros las escrituras, de que él lo está, podemos decir, aprobando a la oración antes de los alimentos. Gracias, hermana. No es mandamiento orar por los alimentos antes, hermano. Esa es una costumbre y una tradición que, dicho sea de paso, es del judaísmo, no es de los gentiles. Los gentiles lo han adaptado del judaísmo. Y un gentil que no hay, ¿cuánta gente come sin ni siquiera dar gracias al Padre, ¿no? Creador, porque proveyó por aquello? Pero nosotros sabemos que en el capítulo, ¿qué es? 8 de Deuteronomio, ahí dice que después que te llene, después de que estés satisfecho, después dice, bendecirás el nombre, dice, del Padre que te proveyó esas cosas. El mandamiento es orar después. Pero nosotros vemos que cuando a Yeshua le trajeron, ¿recuerdan los panes y los peces? Dice que elevando su vista al cielo, bendijo, dice. Dice bendijo. Fíjese que no dice que bendijo los panes, hermano. No. Y esos son los detalles que nosotros tenemos que aprender a poner atención. Y nosotros habíamos estado acostumbrados en el pasado ¿a qué? A bendecir la comida. El mandamiento dice que bendigamos el nombre del Padre. Y Yeshua dice, levantó sus ojos al cielo y bendijo, dice. Bendijo el nombre del Padre, porque eso es lo que dice el mandamiento.
Entonces, si Él está aprobando y Él está mostrando de que aunque eso no es mandamiento, es correcto hacerlo, porque dicen ellos, bueno, si es mandamiento, dar las gracias, bendecir el nombre del Padre, porque proveyó, pues estaría bueno también bendecirlo antes y después, ¿por qué no? Y cosas como esas ellos les agregaron. Y eso es lo que he dicho, si no contradice el mandamiento, y es correcto, si hace con el deseo, ¿verdad?, de querer siempre agradecer, alabar al Padre, está bien, hermano. Pero no pongamos esas cosas arriba de los mandamientos. No las pongamos arriba de los mandamientos. Y hay veces tampoco no debería ser aceptable que las pongamos tampoco al mismo nivel de los mandamientos. Porque no, ¿qué es lo que pasa si hacemos eso? Los estamos haciendo como mandamientos también. Y muchas cosas nosotros hemos hecho así, que las hemos mirado como mandamientos. Y ahora, hablando de eso, paso al siguiente punto. Nosotros sabemos que en el pasado hemos tenido la idea, y no sé si ustedes la tienen todavía, algunos, ojalá que no, y si no, ahorita vamos a explicar. ¿Por qué? Porque le preguntan a un rabino, le preguntaron, ¿por qué es que en el judaísmo le hicieron una pregunta a un rabino? Ponen tanto énfasis en el vino, porque todas las fiestas son con vino, el Shabbat es con vino, se hace una bendición sobre el vino. ¿Por qué le ponen tanto énfasis? Dice él y le contesta, mira, te voy a contestar con una historia. Estaba una vez, dice, un líder de una casa de adoración, le dice él, ¿verdad? Por no decir directamente, dando un sermón bien así fuerte, ¿verdad? Bien acalorado. Y decía, si yo tuviera toda la cerveza del mundo, decía el predicador, ¿verdad? La tiraría toda al río. Si yo tuviera todo el vino del mundo, decía, estoy hablando como que estuviera predicando, así decía el pastor, le echaría todo al río, decía el predicador. Y si tuviera todo el whisky del mundo, lo tiraría todo al río, dice. ¿Por qué? Porque lo miran como que si fuera malo, ¿verdad? Porque es pecado, ¿verdad? Terminó el de predicar y se levanta el director del coro, déjame ver qué dice mi de este, y le dice a la congregación, hermanos, por favor, puestos de pie, les dice, vamos a cantar el himno 505. Y el himno 505 dice, nos veremos junto al río. Así se llama. Así se llama el himno. ¿Por qué creen que todos se querían ir para el río? Nos veremos. Y así dice el himno, hermano. Dice, nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Lo estoy cantando como está aquí, ¿no? Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Nos miramos en el río, ¿verdad? ¿Por qué creen que todos se querían mirar en el río? Pero bueno, fíjense cómo el predicador lo ponía como algo malo. Pero el mismo, ahí dentro de su congregación dice, porque ¿para qué usualmente las congregaciones se reúnen en un río, hermano? Para bautizarse, ¿verdad? Para sumergirse, para bautizarse. O sea, no había problema, no parecía tan mal entonces sumergirse en el agua que estuviera llena de vino y de cerveza y de whisky, ¿verdad? Y tomarle un sorbito ahí, ¿verdad? Si fuera posible. Entonces, dice él, lo que pasa, dice, es que hemos sido mal instruidos y como no conocemos dentro del judaísmo lo que eso significa. Y ustedes pueden buscar, hermanos, yo se los he enseñado muchas veces, ¿verdad? Que dice ahí que te alegrarás en mis fiestas. Proverbio, ¿qué es? 30 y algo. Dice, el vino que alegra el corazón del hombre. Deuteronomio 16, hermano. Vamos a leer Deuteronomio. Todavía no estamos entrando, recuérdense, al ritual, pero queremos entender algunas cosas. Deuteronomio 16, 10 y 11. Dice, y harás la fiesta solemne de las semanas. Y sabe que ahorita estamos empezando la fiesta esa solemne de las semanas también, ¿verdad? Desde ahora empieza. Que dice, a Hashem tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. ¿Sí? De la abundancia, que las cosas que el Padre te ha proveído, tu mano vas a dar, dice. Según Hashem tu Elohim te hubiere bendecido. Te alegrarás delante de Hashem tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Hashem tu Elohim hubiera escogido para poner ahí. Ahora,
¿Qué es lo que entendemos por eso, hermano? Vamos al otro también, Salmo 104:15. Este es el salmo que siempre se recita para el principio del mes, para la luna nueva. Salmo 104. 104 y es el verso 15. ¿Qué dice? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Si leen un contexto un poquito atrás, se pueden dar cuenta que el Padre es el que está proveyendo esas cosas. En el verso 10 dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus celos asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega. ¿Quién está regando? Él riega, el Padre, los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra. ¿Quién está proveyendo el vino, hermanos? El problema, hermanos, ha sido que Efraín no lo ha sabido manejar. Y por eso que las profecías le dicen muchas veces que está borracho Efraín, ¿verdad? Y que se le tiene que pasar su borrachera. No significa solamente el vino, hermano, significa otras cosas también, ¿ok? Pero también sí se aplica, hermano, porque en nuestro pueblo y Efraín también mezclado, asimilado entre las naciones, se ha dado al vino. Porque dice Efraín que es muy dado al vino, dice. Porque sí eran dados al vino, hermano. Eran bien parranderos. Eso era lo que se daba. Sembraban los viñados de uva y todo eso. Todavía lo hacen, ¿verdad? Algunos de esos pueblos en realidad, hermanos, que tienen esos negocios y todo eso, ¿de qué descendencia quizás serán, verdad? Y no lo saben. Pero la profecía no se equivoca. El problema es que cuando el hombre no sabe controlar las cosas, mira, hermano, de lo malo, nada. De lo bueno, con medida. El problema es que hay que aprender a tener control. Y algunos quizás en el pasado no lo han tenido, no lo hemos tenido. Pero eso no quiere decir que es malo. Porque la palabra que dice que todo lo que el Padre ha hecho, todo lo hizo bueno. Y ahí está diciendo su palabra, dice que lo dio para alegrar el corazón del hombre. ¿Quiere decir que el pueblo de Israel estaba triste todos los días cuando no eran las fiestas? No quiere decir eso. Entonces está queriendo decir algo más, ¿verdad? Que había una forma especial de alegrarse, entonces. Y era así, no, porque las fiestas de ellos siempre han sido con vinos, hermanos. Y yo he dicho esto y he hecho el desafío, hermanos. Yo sé que en la teología siempre se quiere presentar y se le va a sacar muchas vueltas y se va a querer explicar de que era jugo de uvas. Yo sé que la teología lo va a explicar de esa manera, ¿verdad? Y citan cosas que yo no sé de dónde las sacan, hermano. Pero si usted va a un diccionario hebreo y usted busca todas las palabras que tienen que ver con vino, hay como 4 palabras diferentes para vino en las escrituras. Y ninguno de ellos es jugo de uvas, hermanos. Todos son vinos, unos más fuertes que otros. Unos hablan que han sido mezclados. Y de eso sí la escritura los prohíbe, amonesta. Dice, no te tomes ese... Cuando hay un proverbio que dice, ¿no? Que no mires al vino cuando rojea. Pero eso, cuando usted busca esa palabra, quiere decir que ha sido mezclado, que ha sido alterado. Ha sido adulterado. Eso es lo que quiere estar diciendo ahí. No está diciendo, porque ¿qué pasa entonces cuando el Padre instruye al pueblo de Israel de que cuando se hacen los sacrificios, ¿sabe que cuando se le hacía sacrificio se le tenía que echar vino? Al sacrificio se le tenía que echar vino. Porque ¿qué es lo que simbolizaba todo eso? Mire, en los sacrificios se ofrecían los granos. Estaba el cordero y estaba el vino. ¿Qué es lo que está simbolizando todo eso? ¿Qué es lo que está simbolizando, hermanos, todo eso? El sacrificio, el vino y los panes y los granos que se presentaban en el sacrificio. ¿Qué está simbolizando todo eso, hermanos? Tratemos de pensar, hermanos. ¿Qué simboliza todo eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí, hermanos? Recordemos que una persona venía y ofrendaba y hacía eso, daba eso al Padre. ¿Con qué propósito? Ok, agradecimiento, pero ¿era para qué? Para acercarse a Él, hermano. Para acercarse a Él. Pero por eso Él decía, no vengan a mí con las manos vacías, para acercarse a Él. ¿Y para acercarse a Él en qué forma, hermano? ¿Qué hace uno cuando se acerca a una persona? Cuando va y uno visita un hogar. ¿Qué es lo que se comparte? La mesa, hermano. Una cena. Entonces el que está ofrendando está y quiere presentarse delante del Padre, pero dice, no vengas a mí con las manos vacías. ¿Quieres compartir conmigo? ¿Qué? Vamos a comer. La carne, el pan y el vino. Es la mesa, es la cena. La carne, el pan y el vino. Eso es lo que estaban en los sacrificios. Claro que nosotros ya sabemos, el Padre no se comía esas cosas, pero es algo simbólico que la persona que se acercaba a Él estaba en una forma u otra compartiendo con Él, cenando con Él. Eso es lo que simbolizan esas cosas. Pero cuando no nos explican y no sabemos todo eso, no le encontramos sentido a nada de todo eso nosotros.
Pero si tuviéramos una mente hebrea, y no necesariamente judía, porque un rubenita y un benjamita pueden entenderlo igual que un judío, entonces podemos comprender esas cosas, hermanos. Bueno, el vino, ¿qué más, hermanos? Porque vamos a compartir en el ritual, ¿verdad?, del vino, y para que sepamos, ¿alguna otra pregunta que tengan acerca de la fiesta? Recuerda la amargura con la cual estuvieron en duros trabajos. Sí, y ahí lo vamos a leer ahí. Pero fíjese, bueno, ya sabemos que esto representa lo verde, ¿verdad? Sí, vamos a recordar algo que siempre yo sé que se ha mencionado en algunas congregaciones y quizás nosotros no lo hemos escuchado o nos lo han dicho, ¿no? Que si no está circuncidada la persona no puede participar de la Pascua. Y dichosos son ustedes, mujeres, porque no tienen ese problema, ¿verdad? Pueden participar siempre de la Pascua. Pero el hombre, pues se le ha presentado ese obstáculo en algunos lugares y le dicen no puedes participar. Pero cuando leemos en detalle, cuando estudiamos, no cuando leemos, cuando estudiamos ese pasaje, nos damos cuenta que dice que lo que no puede comer es del Cordero Pascual. Puede participar del ritual, puede participar de la cena, estar ahí, pero ya comer el Cordero Pascual no podía. ¿Cuándo se podía sacrificar? ¿Cuándo se podía hacer? De lo que se decía, pero como no hemos sacrificado un cordero, entonces puede participar del ritual, no hay problema. Ahora, lo que simboliza esto, el hueso rostizado. En el ritual aquí dice que recuerda al Cordero Pascual, el cual por medio de su sangre hizo que el ángel destructor pasara a los hogares de nuestros ancestros. Ahora, la Torá prohíbe sacrificios fuera de Jerusalén, hermanos. Y déjenme leer primero estos y luego explicar Bueno, vamos a leer estos versículos primero, y luego digo lo que necesito decir, hermano. Levítico 17, versos 3 y 4, dice: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Hashem, delante del tabernáculo de Hashem, será culpado de sangre tal varón. Sangre derramó, será cortado el varón, tal varón de entre su pueblo. 8 y 9. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrece holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Hashem, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Deuteronomio capítulo 12, 12:6. ¿Estamos ahí? Sí. Y dice: y ahí llevaréis vuestros holocaustos. Me voy a leer del 5, perdón. Sino que en el lugar que Hashem vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Está hablando aquí de todos los 5 clases de sacrificios que hay. Todos los vas a llevar ahí, le dice. Versículo 7. Bueno, ahí está hablando de alegrarse nuevamente. Y comeréis ahí delante de Hashem vuestro Elohim, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Hashem tu Elohim te hubiera bendecido. ¿De qué creen que comían ellos? Cuando le dice comeréis y deshaceréis. De los sacrificios que estaban llevando ahí, estaban comiendo. Verso 13. Dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que el lugar que Hashem escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Verso, ahora capítulo 16, vamos al capítulo 16, hermano, del mismo libro, Deuteronomio. Ya este es más específico, hermano, porque ya estaba hablando en general de todos los sacrificios. Fíjense, ahora lo que dice, 16:5, dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Hashem tu Elohim te da, sino que en el lugar que Hashem tu Elohim escogiere para que se habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Ahora déjenme decir esto, hermano. Entre la tarde, hermana. Y luego voy a explicar quizás un poquito acerca de eso, pero bueno, a ver si me acuerdo, tal vez al final. Queda claro, la Torá está diciendo, hermanos, de que no se puede sacrificar, no solamente todos los sacrificios, lo menciona todos en los otros versículos, sino que dice: no puede sacrificar la Pascua fuera de Jerusalén. Tenemos varias cosas por las cuales nosotros sabemos que no se hacen sacrificios. Ya sabemos, ¿verdad? Uno, ¿qué es? No hay templo, hermana. No hay templo, hermana. ¿Qué más, hermano? Y si no hay templo, no hay un cojén funcionando para que dirija los servicios. ¿Qué más falta? Estamos fuera de la tierra y tiene que ser
en Jerusalén. Antes de que el Padre escogiera la ciudad, todavía Él permitía que se hicieran en otros lugares. No sería pecado si lo comieran, a menos que lo sacrificen con la intención de que están sacrificando un cordero como cordero pascual. Si lo están haciendo con ese propósito, sí están pecando. Pero tampoco, mire, todos los quebrantamientos de la Torah traen maldición, hermanos, si lo queremos ver de esa manera, en realidad. Porque recuérdense que el Padre, ¿qué les dijo? Aquí os presento la vida y la muerte, la bendición y la maldición, si desobedecieres. La maldición viene si desobedecieres, dice. Entonces, si queremos ser técnicos al respecto, cuando usted desobedece un mandamiento, se está trayendo maldición a usted, hermano. No es una palabra muy suave para querer pensar, ¿no?, que cuando transgredimos un mandamiento, pero de esa manera en realidad lo presenta. Pero yo no voy a decir esto porque no lo miro en la Torah, hermano. Yo no lo miro, y podemos preguntarle a otras autoridades religiosas también, ¿verdad? El motivo que se evita uno se abstiene de comer cordero en la Pascua es para que no se vea la idea o no se piense que se está sacrificando o se hizo con la idea de que se está comiendo cordero pascual. Esa es la única razón. Pero si nosotros quisiéramos, pudiéramos haber quizás comido cordero. Pero el problema, hermano, es que nosotros somos así, hermanos. Como humanos estamos pensando, estamos comiendo, porque saben que aún las personas que no nos conocen, cuando saben que practicamos esto, y me han preguntado a mí, yo no sé si a ustedes, ¿comiste cordero? ¿Ya les han preguntado? ¿Por qué? Porque en la idea, en la mente, detrás de la mente está eso de que pues se come un cordero pascual, que se sacrificó un cordero. Si esto lo hace una persona que no practica y que no sabe, le pregunta, hey, ¿comiste cordero? Le dice uno. Entonces, nosotros queremos, no se puede comer cordero fuera de Jerusalén. Por eso es que solamente se pone el simbolismo, lo que simboliza, para recordarnos. Esto es para traernos a la memoria que en un tiempo se sacrificó en Jerusalén y con la esperanza de que se va a volver a hacer. Ahora, pero nosotros también, y quiero llegar ahí, ¿no? Pensamos que como ya Yeshua murió, y ya murió por nuestros pecados, ya no hay necesidad de sacrificar corderos. Para empezar, fíjense, el cordero pascual no simboliza el perdón de nuestros pecados, hermanos. La última lectura que leímos fue 16:5, ¿verdad? 5, sí. No simboliza eso, hermano. Para los que quizás todavía tenemos eso en nuestra mente o no estamos muy seguros, se escucha como raro que diga yo eso, ¿verdad? Pero no simboliza eso. ¿Qué en realidad se acerca más a que simbolice la muerte y el perdón de nuestros pecados? ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta, hermano? En Yom Kippur. Es el día de la expiación. Pero siempre se ha familiarizado y hemos analizado en nuestra mente el Cordero Pascual, porque así se le conoce, ¿no? Es ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero si en toda la fiesta se mataba cordero, no pueden todas las fiestas simbolizar entonces la muerte de Él y el perdón de los pecados de Él. Tenemos que poner cada cosa en su lugar, hermano. Ahora, ¿sí nos ha traído libertad el sacrificio de Él? Sí, hermano, nos ha traído libertad. ¿En qué sentido? En muchos aspectos. En que estamos conociendo ahora nosotros que hay cosas que tenemos que aprender a practicar, a obedecer. Nos ha sacado, simbólicamente podemos decir, nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nos ha libertado al haber Él venido. Pero ustedes saben, hermanos, la gente allá afuera no sabe esto, pero ustedes saben que no le van a contar a nadie. Nosotros sabemos de que Yeshua no celebró Pascua, hermano, cuando se juntó con los apóstoles antes de morir. Yo ya expliqué esto en uno de los estudios. Pero celebraba antes, ¿verdad? Antes la celebraba. Sí, él la celebraba. Pues claro, si es un mandamiento. Como todo buen judío, un rabino enseñando a un grupo de discípulos ahí con su yeshiva, imagínense, que no iba a celebrar fiestas. Porque no podía celebrar una fiesta fuera del tiempo, hermano. Si él está enseñando a guardar los mandamientos, ¿cómo va a celebrar una fiesta? Cuando no era la fecha. Sí murió para esa fecha, pero no murió en ese día, hermano. Él fue bajado del madero, él fue bajado del árbol aún antes de que cayera el sol para esa fecha. No podía estar ahí. Y hemos explicado eso, hermano, pero yo sé, para los que no están aquí. Ok, ahí está la pregunta. Entonces, ¿para qué se reunió él con ellos? ¿Qué es lo que estaba haciendo él con ellos? Estaba renovando, gracias, hermano, estaba renovando el pacto. ¿Por qué había necesidad de que renovar el pacto, hermanos? ¿Por qué había necesidad de renovar el pacto? Pero fíjense que lo renovó el Padre. Lo renovó el Padre. Miren.
Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Agarren su Biblia, hermano. Ya que ustedes están preguntando, vamos a mirar aquí. Dice, dijo Hashem a Moshe, sube ante Hashem tú y a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Hashem, y ellos no se acerquen, ni suban al pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Hashem. Empecé a leer desde el verso 1. Y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas que Hashem ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Hashem, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. Fíjese, está edificando un altar. Fíjense lo que va a hacer al pie del monte. En el 4, ¿verdad? Y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Hashem. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Hashem ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué están haciendo? Ese es el primer pacto, antes que lo quebrantara cuando él subió allá. Pero ese lo renovó, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Cómo lo renovó? Cuando le dijo, alízate otras 2 piedras iguales que las primeras, voy a volver a hacer. Recordémonos que más adelante, ¿en qué capítulo fue? En el 33, cuando él le dijo que iba a renovar el pacto. Cuando él le pidió que le mostrara su kebod. Muéstrame tu cabot. Y le dijo los 13 atributos como él es. Ok, ¿se recuerdan que hace poco estudiamos eso, hermano? Después de que él explicó y le dijo cómo él era. Entonces le dijo, ok, si tú eres así, si tú vas a cumplir tu palabra, si tú vas a perdonar al pueblo cuando peque, y después que peque, y siempre vas a tener misericordia por ellos, y todas las cosas que sus atributos iban a hacer. Si lo vas a hacer, entonces perdónalo. Renueva el pacto, porque ya lo habían quebrantado. Sabemos que el pacto duró 40 días y lo quebrantaron. Pero ahora lo está renovando nuevamente. Miren, el verso 10 le dice, y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás, tú la obra de Hashem, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Ya está renovado el pacto ahí que acaban de quebrantar. Entonces, ¿por qué Yeshua tiene que renovar el pacto otra vez? Si ya está renovado. ¿Por qué, hermanos? Sí, pero ahí lo está renovando. Pero, hermanos, cada vez que el pueblo quebrantaba los mandamientos, el Padre no estaba renovando cada rato. Todo el tiempo lo estaban quebrantando. Pero había una ocasión especial por la cual él tuvo que renovarlo nuevamente. ¿Cuándo, hermanos? A ver si recuerdan. Ok, Jeremías capítulo 3, hermanos. Jeremías capítulo 3. El Padre sabemos que, ante todo, más que todas las 10 tribus al norte, a Israel los llamó y los llamó que se arrepintieran de sus idolatrías, de sus fornicaciones, de sus adulterios, de su desobediencia a la Torah, y no hacían caso. Miren en Jeremías capítulo 7 dice, verso 7, perdón, capítulo 7 dice, 3:7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Está hablando de Israel, hermano. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. ¿Y qué hizo? Le dio carta de divorcio. ¿Qué pasa cuando se está haciendo una carta de divorcio? ¿Qué es lo que se hace, hermano? Pero una palabra clave de lo que estamos hablando, hermano. ¿Qué pasa cuando hay carta de divorcio? ¿Se rompe qué, hermano? El pacto. Cuando 2 personas se casan, hacen un pacto, hermano. Y el Padre se casó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Pero lo renovó el pacto. Pero ahora Él lo está quebrantando. A Israel le está diciendo, ¿sabe qué? Ya no quiero pacto con ustedes. Váyanse. Les voy a dar carta de divorcio. ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿lo tiene que volver a renovar? ¿Si tiene que volver a hacer a Israel parte de su pueblo como una nación? Lo tiene que volver a restaurar, hermano. Y eso fue lo que Yeshua tenía que venir a hacer. ¿Qué dijo Él? Yo he venido a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese fue el trabajo que mandó a hacer a los discípulos. Para eso los estaba enseñando. Para que fueran a buscar a sus hermanos. Eso era lo que Yeshua estaba haciendo en la noche, antes de la Pascua. Porque miren, Yohanan, con las mismas escrituras, hermano, cuando buscamos despacio y ponemos todas las cosas en orden, junto a junto, Yohanan capítulo 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, está diciendo antes, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, esta cena
es la cena que en otros libros, en los otros evangelios, está diciendo que están celebrando Pascua. Es la misma, hermano, no es otra. Porque dice ahí, sabiendo que Yeshua, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se ciñó. Parte de lo que vamos a hacer aquí, nomás que en el ritual que hacemos, pues nos lavamos las manos solamente. Hay muchas cosas que parecen contrarias ahí, hermanos. Cuando algo otro de los evangelios como Marcos está diciendo, pero como era día de reposo, tenían que bajar el cuerpo de Yeshua. Pero ya explicamos eso en una de las parashás, hermanos. Si ustedes estuvieran aquí todos los Shabbat, ¿verdad? No les tuviera que estar diciendo todo esto ahorita. Pero a veces sabe que es necesario repetirlo, ¿no? Siempre, cada año estamos siempre repasando la parashá y estamos repasando los estudios, ¿no? Pero el problema es que no entendemos Marcos y algo otra de las escrituras que parece ser de que está celebrando Pascua es porque el mal entendimiento de día de reposo. Pensamos como el sábado semanal, cuando dice día de reposo, porque no dice ahí que es sábado semanal. Nosotros lo identificamos rápido como sábado semanal, pero está hablando de esta fiesta, porque las fiestas son Shabbat, son sábados. De eso está hablando. Cuando dice, era ya la víspera del día de reposo, pero del día de reposo de la Pascua, el reposo anual, de eso era. Porque Juan no puede estar entonces contradiciendo allá a Marcos. Tenemos entonces que mejor, ¿no?, entender las cosas a la luz de lo que ellos entendían, no lo que nosotros queremos entender ahora en día. No eran horas, hermanos. No, fueron como 2 días más o menos. Más o menos. Día y medio, 2 días más o menos fue. Sí, porque cuando, acuérdense que después de allí, él se levantó, se fue al monte, ¿y qué pasó? Esa noche lo llevaron ante ¿quién? Ante los sacerdotes, ante Anás y Caifás, después ante Pilato, después ante Herodes, después lo colgaron. ¿Cuánto tiempo pasó para todo eso? Y todavía lo bajaron antes de que fuera la Pascua. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que haber sido, hermano? Como 2 días, día y medio, por ahí más o menos. Más o menos. Si fue la noche, digo más o menos porque no sabemos la hora exacta, ¿verdad? Por no queremos decir con tantas horas. Él murió en el 14, hermano. Murió en el 14. Y saben de que, aunque nosotros aquí vamos a decir algunas cosas en el ritual y en el simbolismo, que parece ser como que estamos celebrando, recordando lo que Yeshua hizo, la restauración del pacto, deberíamos de haberlo recordado más o menos 2 días atrás, deberíamos de haber celebrado de que Yeshua restauró el pacto. Sí, ahorita no, ahorita ahí es Pascua. Aunque ahí parece en el ritual de como que estamos recordando que Yeshua celebró Pascua, pero no, hermano. Este memorial, lo que él estaba haciendo, estaba restaurando el pacto. ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Restaurando el pacto. Eso, hagan esto, este memorial. Y sí, y eso no lo hemos estado haciendo nosotros. No, restaurando el pacto, ¿para quiénes? A los que les dio carta de divorcio. A Israel, hermano, necesitaba restaurarlos. ¿Por qué creemos que Yeshua le está diciendo, hey, el tiempo ha llegado? Esas eran las buenas nuevas, hermanos. Eso es el evangelio en realidad. Darle las buenas nuevas al pueblo que estaba echado, que estaba divorciado, que se había alejado, de que ya era el tiempo de restaurarlos. Porque yo sé, hermanos, que ustedes han andado en otras congregaciones y han escuchado otras cosas y pues lo ponen como Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Que Yeshua murió un viernes en la tarde, lo ponen que murió ahí un viernes, ¿ok? Como a eso de las 3, lo bajaron como a las 5 de la tarde antes que pusiera el sol. Porque el cordero no necesariamente era para expiación de los pecados. Acordemos que los corderos habían ¿para qué? A quien le está quitando en realidad sus iniquidades y los está restaurando, hermanos. Pero a quien está restaurando y quitándoles esas cosas que los tenían fuera del pacto, era en realidad Israel, hermano. En parte sí, lo que le está diciendo es porque Israel está esparcido, digamos. Recordemos que la palabra mundo en las escrituras no se refiere a todo el globo terráqueo. Es muchas veces al mundo conocido para ellos. Al mundo conocido para ellos. Ustedes ya me han escuchado a mí muchas veces decir de que hay ciertas cosas ahí en el Brit Hadashah que fueron un poquito ahí, ¿verdad? Wishy-washy, dicen en inglés. Adulterado, hermano. Y esto, ¿verdad? A veces yo tengo un poco de cuidado, a veces no me gusta decir eso porque trae desánimo, puede traer desánimo a algunas personas y pensar de que pues que sí hay muchas cosas ahí alteradas, pero la verdad es que las hay, hermanos. Pero no en los originales, sino después de haber tanta traducción y especialmente a nuestros idiomas, fue que se fue dando eso, hermano. Le fueron poniendo más
Los que hacían las copias le ponían de lo suyo ahí también. Sí, le ponían su pedacito ahí. No iban vendiendo al costo, sino que también le iban sacando ganancias. En 3 noches. Esas son las cosas que no se alinean con como cuando se lee y se entiende. También el no entender el calendario. Y por eso les digo, las costumbres, los dichos, el idioma, todo eso. ¿Saben que también antes el calendario hebreo fue fijado? Había un concilio, no recuerdo el nombre del concilio, pero fue establecido que así va a ser el calendario hebreo para la fiesta. No desde el principio crean que siempre ha sido, lo que conocemos ahora no estaba así desde el principio, como ellos conocían el... Imagínense que desde aquí, desde el capítulo 12 de Shemot, el Padre le está diciendo, este va a ser el principio de los meses. O sea, lo que ustedes han entendido antes, como donde empezaba, ya no va a ser así más. Ahora este es el mes con el que van a empezar. Entonces Él les está estableciendo una nueva norma ahora. Entonces quiere decir que en el pasado ellos entendían los tiempos de otra manera. No, ese fue el inicio cuando empezaron a celebrarlo. Él les dijo, y de aquí en adelante, por lo que acaba de suceder en esta fecha, por lo que yo estoy haciendo por ustedes, librándolos, libertándolos, para que puedan adorarme con libertad, porque ahí donde estaban no podían, estaban en esclavitud, ni siquiera los permitían guardar el sábado, los tenían todo el tiempo trabajando. Entonces, de aquí en adelante, lo van a hacer de esta manera. La forma como fue fijado el calendario hebreo, ahora, Pesach no puede caer en lunes, no puede caer en miércoles, ni en viernes. Nunca lo va a ver cayendo en esos días. Y si me equivoco, búsquenlo. La forma como arreglaron el calendario no puede caer en eso. Hay una diferencia de opiniones en cuanto a cuál es el día que se tiene que empezar a contar el Omer. Porque como dice ahí, después del día de reposo. Entonces uno lo cuentan del día de reposo semanal, que es el sábado, o otros del reposo de la fiesta, de cuál de los dos empezamos a contar. Pero la cosa es que dependiendo cuál usted use, si usa uno, que no sé si es el de los fariseos, en ese tiempo eran 2, los fariseos y los saduceos, y los dos tenían diferentes formas de contarlo. Entonces no había necesidad de estar contando, porque siempre caía en la misma fecha, si se hacía así como él decía. Pero el mandamiento dice que lo contemos, porque no hay una fiesta fija. Ellos siempre, después podemos decir que salieron de Egipto, solamente observaban el calendario lunar. Después, a partir de que 12, este será el principio de vuestros meses. Ya lo conocían el calendario lunar. Pues nosotros no estamos acostumbrados ni familiarizados con ellos. Nosotros siempre hemos leído calendario greco-romano, de acuerdo al sol. Y por eso nos cuesta a nosotros acomodarnos, entender estas cosas, ¿verdad? Porque estamos queriendo, pues, conciliar dos cosas. A veces siempre estamos queriendo poner, ¿verdad? Y no podemos hacer. O aprendemos bien el calendario hebreo, pero mire, es por eso que yo no sé, algunos tienen aquí algunos calendarios que los ponen dobles así, ¿verdad? En la parte de abajo le ponen la fecha de que es el mes hebreo. Y la mayoría de los calendarios en las tiendas que vendan libros judíos, ahí los van a ver que siempre los tienen así. Siempre los van a ver así. Que los ponen así. Porque es difícil desacostumbrar a la mente con lo que hemos nacido, hermanos. Noviembre. Cuando es 1 de noviembre, cae un lunes, es el 14 de Heshvan. Es que para nuestras mentes es un enredo, querer conciliar esas dos cosas. Nosotros celebramos, cuando nosotros estamos celebrando luna nueva, Rosh Hodesh, eso es el 1 del mes, de cualquiera que sea. Ahí empezamos a contar. Pero a veces ni siquiera hacemos la luna nueva, porque no estamos acostumbrados a celebrar luna nueva. Nunca lo habíamos estado en el pasado. Se nos pasa. Hace 2 días fue la luna nueva y se me olvidó. Ya va como a la mitad del mes. Pero que se le olvide el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, no se le olvida, ¿verdad? Porque hay que ir a ponerle flores y ahí la corona. Y está bien, hermano. No estamos diciendo que eso es pecado también, porque hay que darle memoria. Sí, hay que darle honra a los que estuvieron. Pero estoy hablando de que hay ciertas fechas que no se nos olvidan. Las tenemos ahí penetradas, bien grabadas en la mente. Pero las del calendario hebreo, por aquí salen. Y por aquí salen, hermano. Él resucitó poco antes del sábado semanal, hermano. Poco antes, unas horas antes de que, ¿verdad? Ahí porque cuando en la creencia popular lo están haciendo, que está muriendo, es cuando él está resucitando. La verdad, sí. Lo tienen al revés. No, decía Shabbat. No, terminando el Shabbat. Perdón, hermano. Vamos. Sí. Estaba ahí en que estaba terminando el Shabbat y estaba empezando el primer día de la semana. Pero en la otra creencia, para volverlo a poner en orden, tenía un día apenas ahí, medio día de estar quizás ahí en la tumba, ¿verdad? Sí, no concuerda, hermano. Pero eso es lo que estamos aprendiendo ahora.
Sí, sí, eso es para los que no ustedes, eso es para ellos allá, que ustedes ya saben ya. Así que bueno, vamos a empezar el ritual y lo vamos a empezar con los que estamos porque los otros ya se fueron. Siempre que estamos aquí todos los Shabbat, ustedes saben de que solo hay una silla aquí, ¿verdad? En la que casi ni me siento, siempre me voy por ahí a andar parado. No, pero es que hay dos hermanas, por eso, a eso voy. Es que siempre hay solamente una, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero ahora tenemos dos y ya sabemos por qué está la otra. La otra porque estamos esperando que venga el Eliyahu, ¿verdad? Y cuando llegue esa parte, voy a querer a alguien que vaya y que abra la puerta. Simbólicamente va y alguien y abre la puerta como para, ¿verdad? ¿Ah? Porque acuérdense que Él es el que viene a preparar el camino. Es una de las señales. Estamos esperando, o sea, ¿qué es lo que se está esperando? Que venga la redención total. Porque eso es la fiesta esta, la redención, la libertad. Y entonces, ¿quién es el invitado? Para que eso empiece, Eliyahu para que prepare el camino del Mesías. Entonces se espera que esa fiesta, porque llegando él ya, quiere decir que el tiempo ya está cerca. Bueno, me trajeron todo menos la copa. ¿Qué voy a tener yo aquí? ¿No está la copa? No, esa es la de Eliyahu. Esa es la de Eliyahu. ¿Cómo vamos a recibirlos en copa?